bienvenido al canal. El día anterior vimos cómo llegué a Marrakech después de romper el embrague de la moto 2 veces y quedar tirado en la carretera. Más tarde me rescata un señor con una pick-up y me lleva a un taller donde me cambiaron el embrague por otro en buen estado. Es decir, no era nuevo, pero funcionó bien, pues pude llegar a Marrakech, donde vi el cielo cubierto con una especie de polvo de arena del desierto que le daba un aire especial que nunca había visto. Era como una neblina de color anaranjado muy elegante. Luego busqué un hostel barato y encontré uno en el centro de la ciudad, que estaba en un 4º piso de un edificio y no me gustó mucho, la verdad. Era muy normalito, aunque la gente que conocí allí de varios países me encantó. Así que en el día de hoy me voy para otro hostel estilo Riad, antiguo y clásico, que puede estar más interesante y queda situado justo dentro de la Medina, cerca de la plaza Yena Efna. Así pues nos vamos para allá a ver si lo encontramos, ya que los riads siempre están súper escondidos entre callejones estrechos de la Medina, y para entrar en moto hasta allí va a ser una tarea algo dura. Mojada, tiene agua por todos los lados. El de control de temperatura ya no va, ya se escaralló de nuevo. Bien, por lo menos arranca bien, menos mal. Bueno, nos vamos a otro riad aquí en Marrakech, ya que me gusta conocer riads nuevos, porque cada riad aquí es diferente. El de Said, que estaba genial, pero como me gusta cambiar de sitios, vamos a ir a descubrir otro. Buah. Riad Dia, vale. Riad Dia. Riad Dia, Marrakech, a 2 kilómetros. Pues este debe ser. Vamos allá. Aquí tienes que ir siempre por tu camino sin desviarte, porque fíjate, las motos te adelantan al momento. No te das cuenta que llevas detrás pegado una moto, y puede ser por la izquierda o por este carril, por la derecha. Así que tú siempre te haces una línea recta imaginaria y vas lo más recto posible, porque si te pueden rozar en cualquier lado, te desnivelan la moto y te pegas un guantazo que no veas. Esta es la calle de los semáforos, chicos. Llevo 4 semáforos ya. Está bien. Mira cómo se ponen a la cola todas las motos. El único que no está a la cola soy yo, porque no tengo esa experiencia. Entonces tengo que colarme un poquillo. A la derecha hacia Ruf Al-Khimar. Ostras, que no vi el semáforo. Fallo mío. No lo vi, ¿eh? Al ir enfocado en el GPS, muchas veces te saltas las señales. Es un fallo importante. Y nos metemos en la Medina, cómo no. Aquí es donde están la mayoría de riads. Entonces vamos a perdernos otra vez por aquí.
Pues el Riad Ria, que es así como se llama, el Ria, se encuentra ubicado en mitad de la Medina y rodeado de las callejuelas más estrechas de Marrakech. Aún no sé cómo la moto se pudo meter por ahí. Y justo cuando llego al Riad me llevo una sorpresa no muy buena, ya que estaba rodeado de basura y no tenía una entrada nada atractiva. Pero más tarde vi su interior y quedé gratamente fascinado. Vamos a verlo. Arriba. Fua. Qué locura de camino. Esto parece que no va a haber salida y hay salida. Y aquí ya me voy a complicar. Parece que no pasa la moto. No pasa, tío. No pasa. Justito. Espero dar vuelta aquí, que no se estreche más. Uf. Qué pasada el laberinto, tío. Peor no podía ser esto. Bueno, este va a ser el Riad más difícil de encontrar, tío. No. Ria, ahí está. O Vía. Gira a la izquierda. Luego Buah. estará a la izquierda. Fatal. Fatalísimo. Este Riad tiene mala pinta. No me mola. Tu destino está a la izquierda. No me gusta mucho este sitio. Uf. Joder, tío. Hola. Hola. Buenas. Y por fin pude comer tranquilo la granada enorme que me compré cerca de las cascadas de Oussoud. A ver si tenía razón aquel señor que me la recomendó así de un color más amarillo que rojo.
Estoy yendo con el recepcionista del Riad, que me va a enseñar su mecánico y a ver si me sale bien, guardar ahí la moto y que me la revise. ¿Dónde queda? Aquí al mecánico para ver si me revisa la moto, el embrague y todo eso, y me la guarda pues una temporada aquí para cuando vuelva de viaje. A ver qué me dice. Este es el recepcionista del hotel que me enseñó, tiene moto, me enseñó este sitio donde repara la moto. Estuve esperando ahí media hora, pues el mecánico no estaba y tenía que llegar, pero al final no llegó y me fui a otro taller que encontré en Google con buenas reseñas. Se llamaba el Chez Nordine Moto, un poco alejado del centro de Marrakech, pero vamos a ver qué impresiones me da este señor mecánico para confiarle la moto durante un mes, ya que me tenía que ir a España para hacer unas cosas importantes y luego volver aquí para continuar el viaje por Marruecos. Lo primero que hizo fue irse a probar la moto para ver cómo andaba, y cuando volvió me dijo que no estaba tan mal y que la solución sería ajustar un poco el embrague y que me costaría unos 8 o 9 euros solamente. Me parece muy poco, la verdad, pero el mecánico me pareció buena persona, así que vamos a confiar en que haga su trabajo como él sabe hacerlo. Al día siguiente de dormir en este riad, me gustó mucho el ambiente que se respiraba, pues ya escuchaba a la gente que estaba desayunando y otros se estaban aseando, pero sin hacer mucho ruido, para que las personas que estaban durmiendo pudiesen descansar. Así que todo muy bien. Cuando vengas a Marruecos te recomiendo descansar al menos una noche en un riad, para que veas el ambiente agradable que hay, y después, si quieres y no te convence, te vas para un hotel. Aunque yo creo que te va a gustar esto de los riads, pues cada cual que descubres es diferente al otro, con sus colores y ruidos propios de cada uno. Acabas como viviendo en una burbuja, apartado del caos típico de la ciudad tan grande como es Marrakech. Cuando te dan un desayuno así, después de dormir en una cama confortable, me parece que es como un regalo, pues el precio que pagas es súper bajo, apenas son 9 euros, y aún te lo agradecen con una comida deliciosa de mañana compuesta de crepes con mermelada, croissant, pan y café. ¿Qué puedes pedir más? Estos son huellas de gato. Estuvieron los gatos por aquí toda la noche, fíjate. ¿Qué haces montada en la moto? Bájate de ahí. Baja. Baja. Vamos abajo.
¿Estás cómoda o qué? Venga, abajo. Vamos. Vamos. Así me gusta. Pero vamos a ver. Otra vez subida a la moto. ¿Que te quieres bajar ahí? Vamos. Fuera. 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 Vamos. All very good. All very good. Cuando me fui del Riad me despedí del encargado y le dije que estuvo todo bien, porque la verdad me fui de allí con buenas sensaciones al haber descansado en ese lugar por 2 noches e irme con las pilas cargadas para empezar el viaje de vuelta para casa, pero esta vez en avión, ya que iba a dejar la moto en un parking que vamos a ver después. Tengo 2 horas para ir al aeropuerto, pero antes tengo que comprar un toldo para la moto, para tapar la moto durante más de un mes, porque va a estar en un parking que le puede llover, entonces la quiero proteger bastante. Y el parking está justo al lado del mecánico, del taller mecánico, que contacté ayer con él y me va a solucionar todos los problemas. Le pregunté, ¿y cuánto es? ¿Cuánto va a ser? Y dice el mecánico, esto 70 dirhams, sobre 70 dirhams. Y yo le dije, será 70 euros. No, dirhams, es decir, unos 7 euros. Me parece muy poco, me parece raro. Al final yo creo que será algo más, pero ya me dirá. Parece muy legal el mecánico. Espero que no me equivoque. Tenemos que ir a comprar el toldo de la moto, o el protector, el cobertor de la moto. Ayer busqué uno, creo que era este, Motorcycle Marrakech. Y vamos a ir aquí a 11 minutos. Venga. Espero que no cueste mucho el protector este. Bueno, la bajé. Ah, en marcha. Ostras, bien. La bajé, finición. Bueno, no podía evitar lavar la moto un poco. Está muy llena de polvo, tío. Espero que no le pase nada. Es que dejarla tanto tiempo ahí llena de polvo no me iba tranquilo, vamos.
Y así dejé la scooter aparcada en ese parking durante una temporada pequeña. Espero volver pronto a por ella y que el mecánico la deje bien revisada para empezar el próximo viaje con mi pequeña scooter hasta el desierto, sin averías ni inconvenientes futuros. Un saludazo a todos los que seguisteis esta pequeña aventura viajera en moto y espero veros en la segunda parte de Marruecos en scooter. Chao, chao. No, me la tengo.